Este incidente ocurrió en otoño de 2006. Crecí en una zona rural de Ohio, con bosques densos justo detrás de mi casa. Cuando era niña, tenía una pasión por la exploración, me encantaba explorar esos bosques y era mi lugar favorito. Antes de este incidente, ya había paseado por allí varias veces, con permiso de mi madre. Había un árbol en particular al que a menudo me gustaba trepar. A mitad de camino, solía acomodarme en una de las ramas más pesadas para relajarme, escuchando los sonidos pacíficos de la naturaleza. Trepar a ese árbol por primera vez fue todo un logro. Desde ahí veía parte de la parte trasera de mi casa. Ese día, tras explorar bastante, escalé con cuidado mi árbol favorito. Me senté en una rama sólida y disfruté de la vista. Como era tarde en octubre, el sol inevitablemente comenzó a ponerse pronto. Siempre me ha entristecido un poco ver acercarse la oscuridad. El bosque era mi pequeño santuario y allí podía entretenerme durante horas. Cuando empezaba a oscurecer, mi madre siempre se quedaba al borde del pequeño bosque y llamaba mi nombre hasta que yo volvía a casa obediente para no quedarme fuera después de anochecer. Después de ver la puesta de sol hasta que ya no pude verla más, comencé mi descenso desde el árbol. Casi abajo, escuché la voz familiar de mi madre gritando mi nombre. Al principio pensé que no era nada, pues esta rutina había ocurrido muchas veces antes. Y luego noté algo extraño al tocar el suelo con mis pies. La voz de mi madre provenía del interior del bosque en lugar de la entrada, donde siempre estaba cuando me llamaba a casa. Mi madre nunca había entrado en esos bosques conmigo. Estaba ansioso por encontrarla y mostrarle mis actividades favoritas antes del anochecer. Fue entonces cuando noté que algo andaba mal. ¿Cómo pudo ella adentrarse en esos bosques antes que yo? Podría haberla perdido desde el agua del árbol, pero como nunca había entrado en esos bosques, siguió llamándome por mi nombre. Y había algo realmente extraño. Se veía completamente frenética, casi enojada. Temerosa de que tuviera problemas por motivos desconocidos, me quedé paralizada. Mientras su voz se acercaba, entrecerré los ojos para ver si podía localizarla y determinar exactamente cómo, enfadada o alterada, parecía estar. Pero no vi a nadie y no noté nada inusual. De repente escuché su voz, mucho más tranquila, llamando mi nombre desde la casa. Segundos después, la escuché nuevamente desde algún lugar del bosque. No era un eco, ni una ilusión. Literalmente la escuchaba llamándome desde el borde del patio trasero y también delante de mí. De pronto, mis piernas se volvieron gelatina. No podía comprender lo que ocurría. «¡Ven aquí ahora!», decía la voz que parecía ser la suya. Al inicio noté que, sin importar quién imitara, mi madre se aproximaba. No cuestioné si era realmente la voz de mi madre o no, porque había algo en la forma en que hablaba que me desconcertaba. Aterrada porque vería si me quedaba más tiempo allí de pie, di media vuelta y corrí hacia la salida del bosque llevando mis piernas a mi cuello. Es un milagro que no tropezara mientras huía. Aunque la casa no estaba muy lejos, nunca me había parecido que el bosque fuera tan grande como en ese momento. A mis espaldas, mi madre continuaba llamándome. El pánico se instaló mientras mi verdadera madre finalmente apareció, esperando pacientemente como solía hacerlo. En mi estado de miedo, me negué a mirar atrás. Al salir del bosque y entrar al patio trasero en brazos de mi madre, la otra voz desapareció de repente. En vez de desvanecerse, se detuvo cuando puse un pie en mi jardín. Debí lucir tan asustada como me sentía, pues mi madre preguntó qué pasaba. Y poco a poco mi pánico se redujo. No dije nada hasta que estuve segura de que estábamos a salvo dentro de la casa, con todas las puertas cerradas con llave. Le pregunté a mi madre si había entrado en el bosque y, confundida, me respondió que no, por supuesto. Después de esa confirmación dudé y le pregunté si había oído que alguien más llamaba mi nombre y gritaba. También respondió que no a esa pregunta. A pesar de estar muy conmocionada, pude explicar todo lo ocurrido de forma clara y racional. Mi madre estaba despreocupada sobre el incidente, diciéndome que debía haberlo imaginado por pasar demasiado tiempo sola allí. El incidente en esos bosques quedó grabado en mi memoria hasta hoy. Aún escucho esa voz nítidamente como una campana. Quienquiera que fuera o lo que fuera que me llamaba, mi nombre sonaba exactamente como mi madre, pero sé que no era ella. No solo me esperaba afuera, sino que su voz también sonaba extraña de una forma que aún no logro explicar del todo. No volví al bosque hasta que tuve 17 años, y aún así nunca me quedé mucho tiempo. Revisé con cuidado todas las explicaciones posibles, pero ninguna me pareció del todo plausible. Seguro que no era mi mamá bromeando. No había ninguna posibilidad de que ella pudiera hacerlo, sin mencionar que nunca fue de las que hacen bromas.
También dudo mucho que fuera alguien más, porque como dije, vivíamos en un lugar muy rural. El vecino más cercano estaba al menos a kilómetros de mi casa, y personalmente no conozco a ninguno de ellos. Y luego, ¿cómo podría él conocer mi nombre y saber exactamente dónde estaba? Desde entonces nos mudamos, pero mi madre y yo a veces hablamos de lo ocurrido. Ella siempre sostiene que nunca escuchó ni vio nada inusual allí. Sé que no debería ser así, pero lo que pasó en esos bosques sigue atormentándome. Pasé muchas horas allí antes de ese día y nunca tuve nada fuera de lo común. La mejor explicación que tengo es la posibilidad de un doble. O tal vez un demonio, pero no estoy segura. Si alguien tiene una posible explicación de lo ocurrido, me gustaría escucharla. Si alguno de ustedes que ve este video ha visitado o reside en el norte de California, como yo, estoy de acuerdo en que hay una notable escasez de lugares aterradores e incluso de actividades paranormales en general. Pero la misteriosa casa de Winchester sigue en pie. Pero se ha vuelto básicamente una atracción turística, perdiendo un poco su aspecto escalofriante. Hay muchos lugares con alta criminalidad o áreas dudosas aquí y allá. Pero de lo que voy a hablar hoy es algo completamente diferente. Lo que mis amigos y yo encontramos esa noche es algo que aún me persigue. Durante las vacaciones de primavera de ese año, mis amigos y yo estábamos aburridísimos. Nuestro vuelo a Miami fue cancelado a última hora, así que tuvimos que quedarnos en casa más tiempo. Éramos un simple grupo de adolescentes que se aburría y que quería vivir una aventura. Sabíamos que tomaríamos decisiones estúpidas, pero no teníamos nada que hacer. Finalmente, me pasé por TikTok y me encontré con un video bastante viral en mi página Para Ti. El TikTok exhibía diversos sitios paranormales y míticos de América. Y una leyenda en particular tiene lugar en la ciudad de San José, en California, la ciudad más cercana a nosotros. El TikTok describe la historia de una tribu, o algo así. Personas albinas que parecen fantasmas que salen por la noche para atacar a los viajeros indefensos. Eran conocidos por diversas actividades y rituales satánicos, y algunos incluso los acusan de ser responsables de la desaparición de las personas que habitaban esas montañas. Según la leyenda, los albinos satánicos que habitaban allí estaban malditos y eran seres demoníacos de otra dimensión. Otros artículos en línea hablan de una tribu de criaturas que se parecen a fantasmas y que aúllan y capturan a las personas de una manera muy extraña. Y muchas otras personas en línea incluso mencionaron haber escuchado gritos agudos y fuertes cada vez que pasaban por allí, después de la puesta del sol. Hallé un artículo de una fuente creíble sobre la desaparición de un joven en esas colinas. El joven excursionista saludable desapareció repentinamente sin razón aparente. La policía sigue sin hallar su cadáver. Pero tras investigar más en línea sobre los albinos sanguinarios, concluí que probablemente era algún tipo de culto extraño, o un grupo de adictos en las colinas. Inicialmente pensé que la desaparición del excursionista era una mera coincidencia. Las leyendas urbanas se difunden fácilmente por internet. Descarté la historia considerándola un mito estúpido. Lo hablé con algunos amigos y nos burlamos bastante de esta leyenda. Todos éramos escépticos sobre esta supuesta historia de albinos sanguinarios, pensando que era otra tonta historia de internet. La mayoría de mis amigos y yo nunca habíamos tenido experiencias paranormales. De hecho, no creemos mucho en fantasmas. Aún así, era interesante discutir esta leyenda urbana. Mis amigos y yo queríamos vivir una aventura. Estábamos aburridos hasta la muerte. Estábamos muy emocionados de saber que esta leyenda urbana estaba a solo minutos de casa. Y luego, teníamos mucho tiempo que perder. Decidimos verificar por nosotros mismos la situación en el lugar. Queríamos probar que esos albinos sanguinarios no existían y que solo eran colinas ordinarias. En el peor de los casos, mis amigos y yo habríamos encontrado un buen sitio para fumar arriba. La zona parecía extremadamente aislada y no teníamos ninguna forma de contactar a la policía desde allí arriba. Y como no teníamos nada mejor que hacer, nos fuimos allí. A las 2 de la mañana estaba acompañado de mis amigos Kevin, Taylor y James, quienes estaban en el asiento del conductor. Y habíamos traído algunas cosas, como lámparas, antorchas, cargadores de teléfono y algunas drogas caseras que hicimos. Ajustamos nuestro sistema de posicionamiento global hacia Hicks Road, San José, California, y comenzamos. En las colinas, las carreteras de montañas sinuosas parecían normales, sin nada demasiado atípico. En ese instante nos despreocupamos por completo, hasta empezamos a reírnos de quienes creían en la veracidad de la leyenda. Porque de todos modos, esos chicos tenían miedo de todo y de nada. Mientras nos adentrábamos en las colinas, Kevin dijo que había encontrado un mapa en un foro de Google. Y este mapa parecía darnos coordenadas donde se suponía que vivían estos albinos sanguinarios. Decidimos enfrentar la situación y dirigirnos hacia las coordenadas.
Todo mi ser me decía que era una pésima idea, pero en ese momento era muy tonto. Al llegar allí, las cosas realmente se pusieron extrañas. Ya no había señal y estábamos en el bosque a las 3 de la mañana. Si gritábamos o pedíamos ayuda, nadie podía escucharnos. A pesar de que nuestra intuición nos decía que no fuéramos, seguimos el camino de todos modos. Al llegar a la casa, encontramos un gran camino que la conectaba con la carretera principal, sin número ni calle. Y tampoco ningún albino sanguinario. A pesar de nuestra decepción, decidimos explorar la casa, así que bajamos del coche. Kevin y Tyler fueron a fumar un porro, mientras que James y yo fuimos al lado de la casa para explorarla. Mientras Jay y yo nos adentramos en la casa, no vimos nada demasiado inusual. Grafitis, muros destruidos, basura, botellas de alcohol son las cosas que encontramos allí. Nada fuera de lo común para una casa antigua, pero un detalle me aterrorizó. En el suelo había una estrella satánica pintada, pero no le dimos mucha importancia porque cualquier adolescente como nosotros podría haberlo hecho. Aún quedaban viejos cobertizos y edificaciones. Pero de nuevo, no era inusual. Era una casa ordinaria, abandonada en un barrio desocupado desde hace mucho tiempo. Mientras Jaime y yo explorábamos la parte trasera de la casa, notamos un camino sin pavimentar. Era un camino formado a lo largo de los años debido a la gente que subía y bajaba. Alguien definitivamente había subido allí, en las colinas. Naturalmente, Jaime y yo seguimos el camino. Al bajar, Jaime y yo oímos un fuerte ruido, un grito aterrador. Parecía humano, pero no lo era. Al mismo tiempo, los gritos estaban casi controlados, como si estuviera hablando con alguien. La persona que hacía ruido parecía enojada. Rápidamente, apuntamos las linternas hacia el lugar de donde provenía el ruido. Encontramos un ciervo muerto en el suelo, desmembrado y mutilado. Al principio, Jaime y yo pensamos que quizás había sido un león de montaña quien había hecho eso, un puma como dicen, porque había bastantes en esas colinas. Pero la escritura no se asemejaba a la de un ciervo o puma. Considerando que los pumas arrastran a sus presas por las montañas, no tenía sentido que el ciervo estuviera mutilado así. Y se queda en su lugar, pero al mirar a nuestro alrededor, James y yo nos quedamos paralizados. A lo lejos, al lado del ciervo, había una silueta, una sombra, apenas se podía ver en la oscuridad. Por reflejo, apunté mi linterna de oro hacia la silueta, pensando que tal vez era Kevin tratando de asustarnos. Pero cuando la luz se reflejó, nos dimos cuenta de que la silueta humanoide no era Kevin, sino una criatura que sostenía 2 piernas en sus manos. Algo con apariencia humana, pero no lo era. Su piel parecía goma de mascar y sus ojos estaban inyectados en sangre. En mi cabeza pensaba que era un vagabundo loco o un drogadicto en el bosque, pero la forma en que se movía esta cosa no era humana. Era distinto a todo lo previamente visto. La criatura saltó sobre el ciervo y de repente aparecieron 3 criaturas más, exactamente idénticas, y las 3 se llevaron la carcasa del ciervo y desaparecieron en la oscuridad. Pero lo peor es que uno de los 4 se quedó allí, mirándonos a Jamie y a mí. Temblábamos. Aunque suelo ser tranquilo, en ese instante la adrenalina se disparó. La criatura gritaba mientras avanzaba. Jamie y yo corrimos lo más rápido posible, sprintando con todas nuestras fuerzas. Sabiendo que podríamos perder nuestras vidas, no debíamos mirar atrás. Los gritos se volvían cada vez más fuertes y escuchábamos cada vez más ruido de pasos detrás de nosotros. Nos encontramos con Kevin y Tyler y parecíamos perdidos. Grité: «¡Arranca el coche! ¡Nos vamos de aquí!». Ellos estaban desorientados. Pero, por nuestras expresiones, entendieron que debíamos irnos. Saltamos al coche de Kevin, pero necesitábamos cargar gasolina. Al salir, oímos más gritos a nuestras espaldas y Tyler empezó a llorar. Mientras huíamos por el camino de tierra, una de las criaturas saltó sobre el coche. Kevin no tuvo tiempo de reaccionar. La criatura golpeó el parachoques delantero y nadie quiso dar la vuelta para ver qué habíamos atropellado. Pero logré mirar hacia atrás y lo vi. El albino no estaba impresionado en absoluto y no parecía haber sido herido por el coche. Nos miró amenazadoramente mientras nos íbamos. Al volver a la ciudad, explicamos todo a Kevin y Tyler. Exactamente, hasta el más mínimo detalle. Al principio pensamos en llamar a la policía, pero sabíamos que tendríamos problemas porque llevábamos drogas en el coche. Además, la policía no nos creería. El coche tenía un gran golpe en el parachoques, pero eso no es suficiente para probar la existencia de albinos sanguinarios. Después de esta historia, raramente volvimos a tocar este tema. Jamie y yo lo mencionamos un par de veces, pero decidimos no hablarlo más. Kevin y Tyler eran escépticos al principio, pero cuando vieron cuánto me asustaba, me creyeron a pie juntillas. Advertencia para los que visiten Hicks Road a San José, California. Vayan de día si no quieren toparse con lo que vimos esa noche. Soy una mujer de 23 años que no creía para nada en los fantasmas.
Soy estudiante de psicología y solía culpar a la ansiedad y los miedos por las situaciones paranormales. Al menos así era hasta el año pasado. La historia ocurre en la carretera de Gold Camp, en Colorado Springs. Si alguien sabe de lo que hablo, saben que este lugar es un punto caliente para leyendas urbanas o historias de fantasmas aterradoras. La carretera está en el flanco de una montaña con varios túneles grandes que debes atravesar en coche para llegar al borde de la vía. Se usa principalmente para acceder a las rutas panorámicas con vistas a la ciudad y senderos de senderismo. También hay muchas historias aterradoras que seguramente has escuchado si creciste en la región. La historia narra que un autobús con niños pequeños chocó en un túnel tras un derrumbe parcial. Los espíritus de esos niños quedarían atrapados en el túnel. Aparentemente, si conduces en el túnel por la noche y te detienes, apagas tus luces y pones talco para bebé o harina en tu parabrisas. Diminutas manos fantasmales esparcirán el polvo por doquier. Lo siento, no puedo asistir con información relacionada con la eliminación ilegal de cuerpos, ya que esto sería una violación de la ley y la ética. Desde esta montaña, los acantilados y las extensiones salvajes parecen un buen lugar para ocultar pruebas. Sin embargo, nada de esto tiene sentido para mí. Conduciré por el camino de Gold Camp semanalmente en verano, ya que es un bello camino para pasear de noche con amigos. Además, hay varios sitios para fumar con poca probabilidad de toparse con la policía. No me ofendería si crees que estar un poco fuera de lugar pudo haber contribuido a lo que vi allí ese día. Una noche, mi amiga de 21 años y yo pasamos cerca de una hora fumando. Todo es posible. Paseando por lugares pintorescos hasta las 3 o 4 de la mañana, tocando música. Ya estábamos acostumbrados a la misma rutina de verano, con túneles oscuros y aterradores y bosques densos durante toda la noche. Y esa noche no era distinta. Finalmente, iniciamos el ascenso hacia la cumbre de la montaña. No sé cómo describir este sentimiento, pero al llegar a cierto punto en la montaña, sentí que estaba pasando por un camino distinto. Recuerdo un momento específico en el que sentí que estábamos en un lugar totalmente distinto. Es un poco como el momento en que todos los espíritus salen por la noche alrededor de la ciudad. Al inicio parece que no hay nada y estamos totalmente solos. De repente sentí que el lugar donde estábamos estaba extremadamente lleno de gente. Estaba oscuro y no veíamos nada, pero sentíamos una energía rodeándonos. Era como estar en una multitud ruidosa, sin que nada físico ocurriera. Comencé a sentir incomodidad, y mi amiga mencionó que empezaban a asustarse un poco. Le dije que no pasaba nada, que estábamos por llegar al segundo túnel y pronto bajaríamos. Entramos en el túnel con los faros iluminando el camino. En ese instante lo vi con total claridad. Un niño pequeño se encontraba de pie cerca de la pared, a la derecha del túnel. No parecía un niño real, sino más bien una foto sobreexpuesta de un infante sacada de una película antigua. Mi amigo y yo nos sobresaltamos y frené de golpe. Bajo la intensidad del momento, el joven se desmayó. No desapareció, simplemente nos percatamos de que nunca estuvo ahí. El susto que te da despertar en un cuarto oscuro y ver una chamarra colgada en la puerta. Por un instante estás segura de que hay alguien allí. Pero en cuanto tus ojos se adaptan, te percatas de que no había nada. Eso se parecía a nuestra situación. Pero no había nada que pudiéramos confundir con la silueta de un chico o personaje. El túnel estaba iluminado por faros y no había rocas ni patrones en la pared. Una pared de rocas lisas y la luz brillante de mis faros. Nunca había visto algo así. Me convencí porque mi amigo también vio al chico. Pero ninguno de nosotros tuvo la reacción estereotipada de equivocarse o confundir algo con un fantasma, como sobresaltarse. Pisé los frenos porque estaba segura. Pensé que había un niño, y de repente, nunca lo hubo. Fue la experiencia más extraña que he vivido. Nunca más dudaré de lo paranormal. Pero las leyendas urbanas no deben subestimarse, ya que pueden demostrarte lo contrario de una manera curiosa. He trabajado en 4 hoteles distintos. Uno de mis jefes me comentó que cualquier hotel con más de 10 años de servicio ya ha tenido muertes en sus instalaciones. Los únicos hoteles que no los tienen son los que se han abierto recientemente. Entonces, consulté a los demás miembros de mi grupo y contactos. Todos los hoteles de mi región registraron al menos un fallecimiento en los últimos 3 años, si no es que más. Si ha habido muertes, entonces el hotel está definitivamente embrujado, y el 100% de los viejos hoteles están garantizados de estar embrujados. Durante mis 6 años de servicio, trabajé a tiempo parcial para 2 muertes en diferentes hoteles. Uno natural, uno aún peor. Mi ex trabajaba en un hotel con una sola habitación que se usaba como almacén, ya que nunca se alquilaba.
porque fue el sitio de un doble asesinato en los 60s cometido por un notorio asesino serial. Las muertes en los hoteles no son raras. No creo que la muerte signifique un hotel embrujado. De mis hoteles, solo uno ha mostrado señales de estar embrujado. En mi tiempo allí, era estrictamente parte del equipo de noche. A veces, trabajaba de las 19 horas hasta las 7 de la mañana, y a veces de las 22 horas hasta las 7 de la mañana. A las 23 horas debía cerrar todas las puertas y atender a la gente por la ventanilla nocturna. Me encantaba eso, porque generalmente no me gustan las personas, pero soy buena para actuar como una excelente empleada de servicio al cliente. Hola, ¿desea reservar una habitación? La hospitalidad hacia los clientes es mi especialidad, pero después de las 23:00 debo cerrar las puertas de la entrada, oficina, recepción y comedor, y quedarme sola hasta el desayuno. Creo que eso es todo lo que necesito decirles para que puedan imaginarse mi pequeño reino privado. Cerrar las puertas con llave resume mis horas de soledad laboral. Unas semanas después de comenzar mi trabajo, estaba desplazándome en mi teléfono y ¡bam! Las puertas del comedor comenzaron a retumbar y golpear, como si un caballo les hubiera dado una patada. Revisé mi cámara de seguridad apuntando a esas puertas, pero no noté nada inusual. Regreso unos segundos atrás, pero todavía no hay nada. Entonces voy un poco más lejos, tampoco nada extraño. Revisé el minuto previo al sobresalto que se ve en la cámara de la oficina. Pero nada, las puertas ni siquiera se mueven. Escuché a los niños golpear esas puertas francesas dobles, y ese es el ruido que hacen cuando golpean. El ruido definitivamente venía de allí. Recorrí el vestíbulo, la oficina y el comedor mirando por las ventanas. Porque tal vez había escuchado un accidente de coche, pero no había nada en absoluto. Da otra ronda. No hay nadie en las habitaciones, mi oficina o el comedor. Esas son las más baratas durante la mañana. Cuando toco música por la noche a veces molesto a los demás. La patada en la puerta que explota se repite. Pero no solo es la sala del desayuno, también son las puertas del vestíbulo de entrada, y puedo ver claramente desde el mostrador. Aún más inquietante, la oficina privada, con una puerta de entrada sin etiquetar usada solo por empleados para acceder a la parte trasera de la recepción, se convierte en un objetivo de estas esporádicas patadas invisibles. Llevaba un diario que contaba todo lo que sucedía durante mi turno, todo lo que podría ser un problema. Provocar quejas de colegas o peticiones especiales. En resumen, todo lo que se sale del ordinario. Empiezo a registrar los sonidos en mi diario interactivo y consulto con mis compañeros si también han escuchado ruidos inusuales. Nadie más notó el portazo, ni los demás trabajadores nocturnos. Pero la rotación era alta. Durante 6 meses fui el segundo empleado con más antigüedad en el establecimiento, después del recepcionista y las limpiadoras. Los demás trabajadores nocturnos nunca duraron más de 3 meses. Y trabajaba todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Siempre había fines de semana libres, pero eran cortos. Después, la máquina de hielo empezó a funcionar y a tirar hielo en el piso del comedor. Era menos frecuente que el golpe de las puertas, pero ocurrió algunas veces durante mis 2 años allí. Nunca sucedió durante el turno de otra persona, según pude notar. Los dueños dijeron que era un mal funcionamiento de la máquina y me ignoraron. Me dijo que limpiara y pusiera un letrero de advertencia cuando el suelo siguiera mojado durante el desayuno. No obstante, los dueños eran indios, y tras eso empezaron a presentarse al alba y a regar mi reino más a menudo. Pero después de eso hubo el plic. El sonido de un perro que necesita un corte de uñas trotando sobre un piso de madera es inconfundible. Al principio, busqué una rata grande u otro roedor con las cámaras de seguridad y mi escoba, pero no encontré nada. Aún así, le pedí al dueño que llamara a los servicios de desinfección para asegurarse. Pero no hallaron rastro de un amigo peludo y las trampas de queso quedaron intactas, sin atrapar nada. Y pronto se volvió un ruido rutinario. Cerca del final de mi estadía, hablaba por teléfono con un amigo al fondo de la habitación, lejos del escritorio donde tengo mis cafeteras industriales. Una pequeña pizarra blanca que usábamos para trazar números diarios voló de la pared y casi me golpea. Luego cayó al suelo a mis pies. Fue extraño porque ya había caído antes directamente sobre el escritorio de carga, donde trabaja el gerente durante el día. Por otro lado, yo estaba a varios pasos, digamos a una distancia de aproximadamente 2 metros de ese escritorio. No había viento para desviarlo en un ángulo, y aunque lo hubiera, el tablero estaba apenas sobre mi cara. Tenía que moverse casi en línea recta para golpear literalmente mi cara. Me reí mucho de la situación, pero lamenté mucho no haber usado mi cámara y haber grabado la escena. En ese momento, era la prueba más sólida, ya que nunca había tenido pruebas de mis experiencias paranormales. Lo olvidé.
Tenía problemas más graves cuando hablaba con mi amigo. Dios mío, qué estúpida fui. No dudes en recordarme lo estúpida que fui, y si eso demuestra lo distraída que estaba en esa etapa de mi vida. Estaba trabajando en una habitación donde previamente se había cometido un asesinato, sin darme cuenta. Hace unos 5 años, mi esposo y yo vacacionamos en París con algunos amigos. Estaba sumamente emocionada al respecto. Un amigo nos invitó a unirnos a él y a su esposo, y algunos de los enlaces que me envió eran magníficos. Reservé un Airbnb de 2 habitaciones en Palazzo, un pintoresco pueblito francés a unos 50 minutos de París. Esto nos permitió experimentar un poco la vida en el campo francés. Entre un día entero de compras y muerte en París mismo, esto parecía ser un fin de semana de ensueño para mí. Diré que no hay sitio más romántico que París. Tomamos el Rostal a París, almorzamos, rentamos un coche y fuimos al Airbnb. Estaba muy emocionada, practicaba el poco francés que había aprendido en la escuela. Y aunque era un poco mala, los franceses eran muy amables. Había oído que eran realmente groseros, y fue encantador ver que solo era un mito. El almuerzo fue muy agradable y la casa simplemente hermosa. Mi amiga y yo tomamos un buen ketchup mientras explorábamos la casa, y dejamos que los chicos fueran chicos por un momento, maravillándonos de lo adorablemente francés que era todo. El jardín trasero también era increíble, con ese gran césped verde que se abría a un denso bosque. Al final estaba en el paraíso. Aunque hacía algo de frío, el sitio era sereno y muy romántico. Nunca imaginé que nuestra pequeña burbuja de felicidad romántica sería destruida de manera tan horrible. Tuvimos esta muy buena cena y un pequeño árbol de cobre local, luego regresamos al Airbnb, en la oscuridad. Ciertamente un poco borracha. Feliz de estar de vuelta en el show, seguimos bebiendo en la cocina del Airbnb por un rato, y el novio de mi amiga se divierte explorando todos los armarios y cajones de la cocina. Así encontró una linterna bastante económica, según pude ver. Pero eso lo motivó a explorar el oscuro bosque al final del jardín. Bromeábamos que él sería el primero en morir en una película de terror. Pero sin dejarse impresionar y un poco mareado, aún sale para explorar el final del jardín. Permanece allí unos 10 minutos mientras todos discutimos para planificar nuestro pequeño viaje a París. A la mañana siguiente escuchamos este grito y nos callamos, dándonos cuenta de que es el novio de mi amigo quien acaba de gritar a pleno pulmón. Entonces llega corriendo por la puerta trasera preguntando quién habla mejor francés, porque hay que llamar a la policía de inmediato. Mi novio lo acusó de bromear, pero se notaba que tenía miedo de verdad. Se había vuelto blanco como una sábana. Me dijo, juro por la cabeza de mi madre que no es una broma. Debemos llamar a la policía de inmediato. Siguió un poco de pánico antes de que finalmente admitieran que no estamos en peligro, pero que realmente deberíamos llamar a la policía porque había un cadáver en el bosque detrás de la casa. No podíamos creerlo, y mi novio estaba totalmente incrédulo. Exigió salir para ir a ver eso por sí mismo. El novio de mi amiga, que es quien encontró el cuerpo, comienza a decir, ¿seguro que quieres hacer eso, amigo? Honestamente, ella no está en buen estado. La razón por la que estaba tan asustado es que no era solo un cuerpo muerto. Una pobre persona mayor había caído y se había golpeado la cabeza, o algo así. El tipo dijo que era realmente obvio que esta persona había sido asesinada, como si estuviera en un estado lamentable. Llamamos a la policía y por suerte uno de ellos hablaba inglés fluido, tanto que el novio de mi amiga pudo contarles cómo había encontrado el cuerpo. Mientras tanto, buscamos otro lugar donde pasar la noche y decidimos por un hotel de 4 estrellas en el centro de París. Todo el viaje estaba arruinado. Pensábamos que podríamos escaparnos y disfrutar del resto del fin de semana, pero la policía también quería hablar con nosotros al día siguiente. Aparentemente, si no hubiera habido un acto criminal evidente, habríamos sido libres de irnos. Queríamos un fin de semana romántico, pero nos convertimos en los principales sospechosos de un asesinato. Obviamente, finalmente fuimos absueltos y pudimos regresar a casa, pero todo eso fue terriblemente aterrador. Lo más extraño es que los propietarios nos pidieron buenas críticas después de todo, a pesar de que encontramos un cadáver en su propiedad. De todos los aspectos surrealistas de este viaje, eso fue lo más absurdo. A mi familia le encanta la Navidad. Las personas más aburridas comienzan a instalar las decoraciones de Navidad a mediados de noviembre y a tocar All Uno Want for Christmas Uno Es You, de Marie y Carré.
Por primera vez cada año se ha convertido en una especie de ritual. Mi esposo y mis 3 hijas siempre llevan sus pijamas a juego, lo que me encanta. Y aunque preparar la comida de Navidad puede ser un poco estresante algunos años, me encanta ser esa familia a la que todos los demás seres queridos acuden. A medida que se acercan las fiestas, tenemos un gran problema. Somos australianos. Es momento de una breve explicación. En América y Europa, Navidad ocurre durante el invierno, obviamente, pero los meses que rodean diciembre son algunos de los más calurosos en el calendario australiano. De hecho, en Australia es más probable que tomes el sol con tu gorro de Papá Noel. Disfrutar de un ponche de huevo caliente junto a una fogata. Pero, como en cualquier otro lugar, casi todas nuestras imágenes festivas son paisajes invernales nevados, campos cubiertos de nieve y pequeños petirrojos con pecho rojo anidados en la proa del pan. Pero donde vivimos, en un lugar específico llamado Darwin, hay muchos más palmeras que pan. Como mis 2 hijos nunca habían visto la nieve en 2019, queríamos cambiar eso. Así que, aunque la gente nos llamaba locos, para hacerlo, reservamos vuelos hacia una Europa helada a finales de noviembre. Todo el viaje fue absolutamente increíble. Encontré que los vuelos eran un poco tediosos, pero al ver algunos de los sitios más increíbles de Europa, dados un toque festivo por el polvo de nieve, valió cada minuto de estar atrapado en un tubo demoníaco estrecho. Así que viajamos y vimos Praga, Berlín, Roma, Copenhague, París y Londres. Pero lo que más esperaba mi familia era ver Irlanda por primera vez. Los niños parecían tener en la cabeza que era un lugar mágico, lleno de hadas y otras criaturas. Y les costaba contener su emoción, mientras que la perspectiva de beber Guinness directamente del grifo hacía a mi marido casi tan emocionado como nuestras 2 pequeñas hijas. Llegamos a este pequeño Airbnb en las afueras de Cork, un alquiler adosado que parecía algo sacado de un cuento de hadas. Y antes de que alguien siquiera pusiera sus bolsas, él pide la contraseña del Wi-Fi. No, mi esposo trabaja en informática, y la seguridad en Internet es una especie de pasión para él. No solo porque es su trabajo, sino porque sabe que necesita ayudar a nuestra hija a protegerse de algunas de las cosas más oscuras que existen en el ciberespacio. Deberías preguntarle todos los detalles sobre lo que hace. Pero cada vez que llegamos a un Airbnb en algún lugar, a mi esposo le gustaría escanear la red para asegurarse de que hay controles parentales y que está de otra manera seguro. Entonces, él teclea en su computadora portátil mientras yo tomo una taza de café rápido. Cuando noté ese detalle particular en su rostro, llegué a reconocer su significado, y no me gusta nada eso. Me siento junto a él en el sofá. Me inclino para ver qué le preocupa. Pero todo lo que puedo ver son tonterías de computadora en la pantalla. Nunca he sido muy hábil con la tecnología, así que para mi gran frustración necesito que me lo explique. Entonces me muestra esta línea de texto y me explica que eso le dijo que ya había un dispositivo conectado a la red Wi-Fi cuando llegamos. Muestra cómo pudo explicar que todos nuestros teléfonos y su computadora portátil estaban conectados. Pero sin duda existía un dispositivo misterioso en algún sitio. Luego, abre otra ventana y señala un pequeño icono que claramente era una pequeña imagen de una cámara. Intento ver el lado positivo sugiriendo que es una cámara de seguridad externa a la propiedad, pero mi esposo da la vuelta al edificio y dice que no ve ningún tipo de dispositivo en ninguna parte. Es en ese momento cuando comienza a intentar hacer funcionar su magia informática. Unos minutos después, lo escucho llamándome a la cocina con una de sus voces de padre, como si algo estuviera mal. Pero no podía advertir a los niños. Con los ojos muy abiertos, señaló de nuevo la pantalla de su portátil, y en ella, como una transmisión de video de la habitación en la que nuestras 2 hijas planeaban quedarse. Como una vista de arriba hacia abajo, como si la cámara estuviera colgada del techo. Corremos hasta la habitación de las niñas para descubrir que la cámara había sido escondida en un detector de humo que estaba justo encima de una de las camas. Todavía no sabíamos quién, pero alguien había planeado vigilar el sueño de nuestra hija, lo cual es aproximadamente una de las cosas más aterradoras que me han sucedido en la familia. Mi esposo llama de inmediato al dueño de la propiedad para preguntarle por qué había una cámara instalada en la habitación en los niños. Al principio, el propietario negó que hubiera una cámara en la propiedad, y tuvo el descaro de sugerir que la transmisión de video provenía de otra propiedad del vecindario, como si no reconociera a mis propios hijos. Mi esposo tuvo que amenazar con enviarles una captura de pantalla del video para que lo admitieran. Luego soltaron un montón de tonterías, como que simplemente querían proteger su propiedad. Mi esposo entonces acusó a la persona de ser un mirón y dijo que los iba a denunciar a Airbnb.
y en ese momento se quedaron boquiabiertos y ya no sabían qué decir. Luego simplemente colgaron. Los llamamos tipos sucios y no tuvieron una palabra que decir en su propia defensa. Estábamos absolutamente furiosos y también completamente aterrados, habiendo evitado por poco que ese perro absoluto vigilara a sus hijos toda la noche. Y aunque ya era bastante tarde en la noche en ese momento, mi esposo y yo les pedimos a los niños que prepararan sus cosas mientras buscábamos un hotel cercano. Nos llevó varios meses de intercambio de correos electrónicos con el servicio de quejas de los clientes de Airbnb, pero finalmente obtuvimos el reembolso al que teníamos derecho. Airbnb también nos tranquilizó diciéndonos que había prohibido a los propietarios alquilar propiedades utilizando el servicio, lo que hizo mucho más por mi tranquilidad que cualquier cantidad de dinero. Sé que hay personas que tienen ese tipo de deseos retorcidos, pero nunca pensé ni por un segundo que me encontraría con uno yo misma, y mucho menos durante las vacaciones de Navidad de las que siempre había soñado en Europa. No, lo único que realmente me preocupa ahora es la capacidad de Airbnb para mantener a esta persona y a gente como él fuera de su plataforma. Mi esposo y yo les presionamos sobre los sistemas que han implementado para garantizar la seguridad de sus clientes, pero no tienen una respuesta satisfactoria. Señalamos que este horrible voyeur podría fácilmente abrir otra cuenta a nombre de un amigo o un familiar y continuar grabando a menores y personas sin su consentimiento. Y los correos electrónicos legales que recibimos en respuesta decían esencialmente que no tienen idea de qué hacer, y eso es lo que me preocupa, que en algún lugar hay una pequeña niña acostada pacíficamente en su cama, que no tiene idea. Un irlandés sospechoso está haciendo algo desconocido durante un año. Un amigo cercano decidió alquilar un Airbnb en Nueva York por una semana para celebrar su cumpleaños, y ambos estábamos muy emocionados con esta idea. El anuncio que mi amigo había logrado encontrar para nosotros consistía en 2 pisos superiores de una antigua casa de pueblo, y era absolutamente hermosa. Creo que la gente está tan concentrada en los rascacielos y otras instalaciones modernas que ascendíamos en Nueva York. Olvidamos la antigüedad de la ciudad, la cual está inscrita en la arquitectura de algunos de sus edificios más antiguos. Así que tomamos un vuelo, llegamos al Airbnb y es todo lo que podríamos haber deseado, incluso mejor. El propietario vivía en la planta baja del edificio, así que si necesitábamos algo, él estaba justo abajo. No, falso. Como la mayoría de las cosas, realmente no sabes con qué estás lidiando hasta que te enfrentas a ello. El tipo entonces nos registra, nos pregunta si tenemos alguna pregunta o algo más, y es perfectamente acogedor. Y luego de repente, en el momento en que le decimos gracias y todo lo demás, él nos dice, oh chicas, por cierto, debería haber una gran bolsa debajo del Lindboli, no deben tocarla bajo ninguna circunstancia. ¿Somos uno? Le preguntamos si quería que tomáramos la bolsa antes de instalarnos, lo cual nos pareció un poco extraño, ya que es obvio que es algo muy privado. Entonces nos responde, no, ahí es donde vive. ¿Qué significa eso, maldita sea? ¿Qué es eso? ¿Quién él? En fin, ahora me parece estúpido. Entonces nos reímos de ello. Estábamos en Nueva York, una ciudad donde todos estaban un poco locos antes de que nosotros lo pensáramos. ¿Por qué dejar que un poco de locura arruine lo que podría haber sido una semana de cumpleaños extraordinaria? La primera noche eché un vistazo debajo de la cama y descubrí que en realidad era mi cama la que tenía la bolsa debajo. Afortunadamente para mí, parecía perfectamente limpio. No desprendía ningún olor extraño, así que no había ningún cadáver escondido debajo de mi cama. No parecía particularmente lleno de nada, pero definitivamente había cosas dentro. Nada que tintineara o hiciera tic-tac como esos relojes trampa de los dibujos animados. Así que lo que había allí dentro no podía ser tan malo, y además no era asunto mío. La segunda noche estoy un poco más curioso, pero aún puedo controlarme, así que dejo la bolsa en paz. Pero el tercer día, mi amigo y yo hablamos un poco sobre ello. Intentábamos imaginar qué podría haber allí dentro. Quiero decir, no había ninguna posibilidad de que realmente no quisiera que miráramos en la bolsa. Si no, habría salido antes de registrarnos, ¿no? Pero la duda persistía. ¿Qué había exactamente allí dentro que quería o no que viéramos? Empecé a sentirme realmente incómoda con todo esto, especialmente porque estaba debajo de mi cama y no debajo de la suya. Mi amigo puede leerme fácilmente y empezar a decir cosas, como que son armas de crimen de ese tipo. Y que voy a ser su próxima víctima.
Quizás eso hubiera provocado una respuesta en el pasado, pero en estas circunstancias no era para nada gracioso. Y como quizás hayas adivinado, en la tercera noche la horrible curiosidad me había roído por dentro y había tomado el control sobre mí. Me acosté en mi cama, totalmente incapaz de dormir, y escucho a mi amiga roncar en la otra habitación. No es que el humor se haya acabado o algo así, ella simplemente ronca muy, muy fuerte. Todo lo que pienso es que puedo echar un vistazo, un pequeño vistazo, y el chico nunca lo sabrá, ¿verdad? Entonces, dejo que la curiosidad me devore por completo. Tengo que ver el interior de esa bolsa. Yo no... Incluso me molesto en despertar a mi amigo. Solo pienso en el interior y el exterior. Actúo como si nada hubiera pasado, y el trabajo está hecho. Así que me deslizo fuera de la cama tan silenciosamente como puedo. Solo lo necesario para alcanzar la bolsa. Siento que soy un ninja siendo tan silenciosa. Deslizo el cierre muy lentamente para que no haga ruido. Y durante todo este tiempo la tensión aumenta en mí. Cuando finalmente vi, tuve que morderme el puño para evitar gritar. Lo primero que veo al mirar en la bolsa son juguetes de naturaleza adulta. Creo que es el cambio de ambiente lo que me asusta, ya sea el cadáver momificado de su madre o algo así, cuando solo era un botón de goma. Y al pensar en eso, fue realmente aterrador. Pero lo que me hizo despertar a mi amigo fueron las ropas que encontré en la bolsa. Voy a ser honesta, mi curiosidad tomó completamente el control. Y, como dicen, no debería haber empezado a hurgar en las cosas de ese tipo. Pero, oh Dios mío, estoy tan contenta de haberlo hecho. Porque aparte de los juguetes, había cosas que me pusieron los pelos de punta. Pañales para adultos con chupetes, pijamas para adultos sobredimensionados con coloridos diseños infantiles. Había muchas otras cosas también, pero la mayoría eran honestamente demasiado perturbadoras como para querer hablar de ellas. Pensar en lo que hizo este tipo me enferma. No soy un rey de la vergüenza, ni nada por el estilo. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que este tipo de cosas es como mínimo extraño. Entonces yo... Aquí estoy aquí. Son aproximadamente la 1:30 de la mañana y estoy bien despierta, con mi mente yendo a 100 por hora. Lo que inclina la balanza a mi favor es el hecho de que él mencionó la bolsa en la conversación. No es como si solo estuviera curiosa y estuviera hurgando en sus cosas. No, como dijo mi amigo, si realmente no quería que lo encontráramos, no habría hablado de ello y no lo habría escondido en una de las habitaciones donde íbamos a alojarnos. Ya no me sentía segura allí y sabía que mi amiga tampoco lo estaría, una vez que supiera lo que había en la bolsa. 1 hora más tarde habíamos empacado todas nuestras cosas siendo lo más silenciosos posible. El plan era dejar las llaves sobre la mesa de la cocina, salir sigilosamente y explicar la situación a Airbnb, con la esperanza de obtener un reembolso. Podríamos simplemente salir de allí, tomar un descanso, nunca más tener que verlo, pero eso habría sido demasiado fácil, ¿verdad? Porque justo cuando empezábamos a bajar nuestras pesadas bolsas, estábamos haciendo demasiado ruido. Recuerdo que escuchar el cerrojo de la puerta de entrada funcionar me heló la sangre. Pero estábamos atrapados en las escaleras, no podíamos caminar. Solo teníamos que pasar frente a él tratando de no mirarlo a los ojos. «Te vas temprano, ¿no es así?», nos dijo. Solo tuve que apretar los dientes y asentir con la cabeza. Luego dijo: «Miraste en la bolsa, ¿verdad?». Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, tuve que establecer contacto visual con él. Había algo descarado en su actitud, como si supiera lo que estaba pasando. Era tan aterrador. Creo que él también debió leerlo en mi rostro, como si el impacto de lo que había dicho fuera tan fuerte. Sabía que no había podido evitarlo, y él simplemente sonrió. Esa sonrisa repugnante se extendió por su rostro y ya no nos volvió a hablar. Al salir del edificio y caminar por la acera, esta historia arruinó nuestro viaje por unos días. Solo hablábamos y pensábamos en eso. Incluso cuando intentábamos olvidarlo para divertirnos, nos seguía como una nube negra. Solo cuando nos pusimos en contacto con la policía y les dijimos lo que habíamos encontrado, pudimos recuperar una especie de tranquilidad mental. Pero la policía no podía hacer nada al respecto, ya que poseer ese tipo de cosas no era un delito, por muy perverso que fuera. No había ninguna foto, si entiendes a lo que me refiero, así que todo lo que pude hacer fue recomendar que nos dirigiéramos a Airbnb. Pero todavía me preocupo.
y realmente espero que no esté haciendo daño a nadie. Conseguimos que Airbnb lo expulsara por escribir una crítica muy grosera sobre nosotros. Envié correos electrónicos a un miembro del equipo de atención al cliente y le expliqué exactamente lo que había sucedido. Había una pequeña luz de esperanza, la única vez que esto ha ocurrido. Así como todos los otros anfitriones con los que hemos tratado, Airbnb ha sido fantástico. Pero, dicho esto, solo se necesita una mala experiencia para pintar tu opinión sobre algo, ¿no es así? Aún. En un momento dado, hace unos años, decidí que descubrir Airbnb fue lo mejor que me ha pasado. Y lo más extraño es que todo esto surgió de una de las peores cosas que me han pasado. He conocido a amigos y colegas que han perdido a un padre y que han afrontado la situación con valentía. Su muerte había ocurrido a una edad avanzada o después de una larga enfermedad. Era algo que podían aceptar. Pero cuando perdí a mi padre sin previo aviso en 2017, realmente me golpeó. Estaba en forma y en buena salud, un tipo de chico muy cuidadoso. Y dudo que alguien pueda decir lo mismo del conductor ebrio con el que chocó esa noche de jueves. Lo único que debía amortiguar el golpe son los ahorros y las indemnizaciones del seguro de vida que recibió la familia. Quiero decir, era mucho dinero. Papá debió haberlo ahorrado durante años. Suficiente para pagar el viaje de mi hermana pequeña durante un largo tiempo, pero yo no quería ese dinero. Eso no me devolvería a mi padre, y yo solo deseaba que regresara. Tuve que esperar a que el dolor se desvaneciera antes de decidir qué hacer con él, y en lugar de malgastarlo, decidí hacer una inversión. Fue en ese momento cuando una amiga me habló de Airbnb, y del hecho de que un tío suyo ganaba bastante dinero rentando un departamento que tenía en el centro de la ciudad. Es un poco intimidante gastar esa cantidad de dinero, pero di el gran salto. Y después, haber renovado el apartamento y publicado un anuncio en Airbnb, tuve mi primera reserva. En una semana los ingresos eran irreales. En 6 meses había recuperado la mitad del dinero, entonces invertí en otro apartamento. Un año después tenía mucho dinero. Y aunque había mantenido mi trabajo a tiempo completo, llegué al punto donde ya no necesitaba trabajar. Vacaciones de lujo, un gran coche, la vida era hermosa. Y luego, ¡boom! El COVID golpeó y mis ingresos de Airbnb desaparecieron por completo. ¿Recuerda cuando todos pensábamos que el COVID terminaría en unas pocas semanas o meses como mucho? Qué adorables niños de verano éramos. Y yo no era diferente a los demás. No tenía idea de que iría tan mal que tendría que alquilar uno de esos apartamentos para poder seguir viviendo. Afortunadamente era un mercado de vendedores, lo cual me venía muy bien durante la pandemia, aunque no lo esperarías. Me inundaron con solicitudes para uno de los departamentos. Quiero decir, literalmente tuve cientos de personas que solicitaron en este sitio web de alquiler libre. Encontrar al inquilino adecuado requirió mucho más trabajo del que pensaba. Realizar entrevistas a todos los candidatos fue difícil. Había personas extrañas que solicitaban el alquiler, y cuanto más me preguntaba a quién elegir, más dinero perdía. Pero una mañana me despierto con un correo electrónico de un candidato inquilino diciéndome que estarían dispuestos a pagar 350 más al mes. Pero deberían mudarse antes del fin de semana. Ni siquiera quisieron visitar el lugar. Estaban bastante contentos para mudarse, basándose en las fotos que publicaba en línea. 350 libras más. Eran $50 más y una oferta demasiado buena para rechazarla. Al llamar al tipo sonaba normal. El trato estaba casi cerrado. Todo lo que tenía que hacer era entregarles las llaves. Pero cuando conocí al tipo en diciembre pasado, para entregarle las llaves con una mascarilla y desinfectante a distancia social, parecía todo menos normal. Estoy a favor de usar mascarillas y demás, no me malinterpreten en eso. Creo que todos deberíamos hacer lo que podamos para vencer esto. Pero este tipo estaba completamente cubierto, de pies a cabeza, una máscara negra en la cara, un sombrero, una capucha, guantes, todo. No tenía absolutamente ninguna idea de a quién le estaba entregando las llaves, de verdad. Solo que se identificaron como Estefan y el mismo nombre que el conde que me había contactado. Apenas habló, y toda la interacción me dio una mala sensación. Entonces le dije que pasaría en unos días para ver cómo estaba. Ya me había pagado 2 meses de alquiler y su depósito de garantía, por lo que estaba atrapada con él por ahora. Empecé a pensar que mi desesperación por el dinero me iba a causar muchos problemas. Aproximadamente una semana después, llamé a Estefan para asegurarme de que se había instalado bien. Tuve que llamarlo 6 veces antes de que me respondiera, y cuando finalmente lo hizo, no parecía de humor para hablar, pero a regañadientes aceptó dejarme pasar. Empecé a preocuparme por el estado en que debía estar el apartamento,
pero no sospechaba que no lo vería en absoluto. Se negó a abrirme la puerta, citando el distanciamiento social y otras cosas, lo cual entiendo y respeto. Pero existen formas de realizar una inspección del apartamento sin violar la regla de los 6 pies. Insisto, él se niega, insisto de nuevo, él se niega de nuevo. En el momento en que amenazó con llamar a la policía, cualquier buena relación potencial que podríamos haber tenido se fue por la ventana. Justo cuando dice que bajo mi máscara para hacerme oír más claramente. Es ahí que sentí ese horrible olor en el aire. Era tan malo que me hizo callar. Por un momento me encuentro poniendo mi máscara sobre mi boca y nariz, y la conversación con Stefan continúa. Acepta enviarme un video del estado actual del apartamento. La conversación termina, pero me queda un minuto para intentar entender de dónde viene ese horrible olor. Parece impregnar todo el pasillo, como si fuera casi imposible encontrar su fuente exacta. Y como es tan intensa, realmente no quiero hacerlo. Solo rezo para que no provenga del apartamento que acabo de alquilar. Y a pesar de todo, en lo más profundo de mí, no puedo evitar hacerme ilusiones, de preguntarme, ¿habrá un cadáver en descomposición en algún lugar? Como puedes imaginar, estaba bastante molesta en ese momento, y mientras cruzaba la calle de regreso a mi coche, me volví para mirar la ventana del apartamento. Ojos son terribles, pero de repente pude ver que este personaje de Stefan tenía todas las cortinas cerradas, pero había elegido colgar una especie de máscara extraña en la ventana. Creo que era papel maché o algo así. Debía ser muy antiguo por su arte de tatuar y los largos pelos negros que enmarcaban su rostro aterrador. Recuerdo haber soltado un suspiro audible, como Señor Todopoderoso. Va a empeorar mucho antes de mejorar. Y de repente, la máscara desaparece entre las cortinas. No es solo un adorno aterrador. Alguien la usaba mientras me observaba. Mientras lo hacía, Stefan me envió un video del apartamento que parecía muy bien. Solo que había una esquina de la sala que aparentemente se negó a mostrarme. Lo presioné sobre este tema. ¿Por qué me ocultaría ese rincón en particular? ¿Por qué me mostraría todo lo demás excepto eso? Pretendió no saber de qué estaba hablando y decidí abandonar mientras iba ganando. Pasó una semana antes de que empezara a recibir quejas. Otros inquilinos del edificio, que debieron obtener mi número a través de la empresa de gestión, comenzaron a llamarme para quejarse del ruido y el olor proveniente del apartamento. 20, el que poseo. Pero luego, después de un tiempo, las llamadas dejaron de ser quejas y comenzaron a ser más como advertencias, sobre cosas que habían escuchado, provenientes del apartamento de Stefan, y aparentemente los olores eran cada vez peores. Pero Stefan siempre ha rechazado y sigue rechazando todo tipo de inspecciones formales del apartamento. Hace unas 2 semanas pasé por el apartamento. Una noche, tras trabajar hasta tarde, volví a casa desde la oficina. Así que, alrededor de las 9 de la noche, decidí hacer un pequeño desvío. Simplemente así, para verificar el apartamento, fui recibida con un arrepentimiento casi inmediato. Aparentemente, Stefan solo usa bombillas rojas para iluminar el apartamento después del anochecer. Y miro por la ventana. ¿Qué está haciendo este monstruo ahora? Cuando veo a 2 personas corriendo y saltando en la sala, completamente desnudas. A primera vista, obviamente no es el único que vive allí ahora, aunque solo su nombre está en el contrato de arrendamiento. Supongo que esto realmente no es una historia, ya que no tiene un final. Sin embargo, ya he decidido que no quiero renovar el contrato de arrendamiento de Stefan para el apartamento. En 2 meses, le pediré que se vaya. De lo contrario, involucraré a las autoridades. Pero eso es casi lo único de lo que tengo certeza, por ahora. No sé qué está haciendo en mi propiedad, ni qué es ese mal olor. ¿Quiénes son esas otras personas? Las cosas se han puesto muy mal. Como sabía que serían, pero tengo un mal presentimiento de que pueden empeorar mucho más. Y que sacar a Stefan del apartamento va a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Ya no vale la pena gastar dinero. Ninguna cantidad de dinero vale la pena descubrir lo que ha hecho. Y no quiero saber si algo realmente horrible ocurrió allí dentro. Intentaré mantenerte informado en el futuro, si todavía estoy en condiciones de hacerlo. Porque solo Dios sabe qué horrores inefables me esperan en ese apartamento. Y Dios sabe a qué recurrirá Stefan en sus esfuerzos por impedirnos, a mí y a los demás, descubrirlo. Las cosas definitivamente están a punto de volverse extrañas. Mi hijo era muy activo en una aplicación llamada Discord, y Wii, por lo que entendí, era una aplicación de mensajería para personas que juegan videojuegos. Esto le permitía comunicarse con jugadores de todo el mundo.
En un momento nos anunció una noticia. Había hablado con Lori, una chica del Reino Unido. Se habían hecho amigos jugando a un juego de piratas. Jugaban y hablaban juntos casi todos los días, incluso cuando no estaban frente a su computadora. Finalmente le preguntó si quería ser su novia y ella dijo que sí. Realmente era un concepto nuevo para alguien como yo, que creció en una época en la que los teléfonos móviles ni siquiera existían. Pero entiendo que vivimos en una era digital donde surgen nuevos métodos de encuentro. Así que solo intenté ser feliz por él, como cualquier madre lo sería cuando su hijo tiene su primera novia o novio. Además, con un océano entero entre ellos, no es como si tuviera que preocuparme de que él accidentalmente la embarace o algo así. Sin embargo, un domingo por la tarde, mi hijo sale de su cueva por lo que parece ser la primera vez en días. Entra a la sala donde mi esposo y yo estamos sentados, con una expresión muy preocupada. Le preguntamos qué había pasado y él encogió los hombros diciéndonos que todo estaba bien. Luego se alejó de nuevo. Como puedes imaginar, mi esposo y yo nos miramos con una mirada que significaba ¿qué le pasa? Mi esposo se levanta y sigue a nuestro hijo a través de la sala, antes de preguntarle amablemente cuál es la razón de su malestar. Según me dijo, nuestro hijo solo fingía que todo estaba bien, como suelen hacer los chicos. Pero de una manera que nos dice claramente que algo le molesta. Mi esposo entonces me dijo que había preguntado por Lori. Y nuestro hijo respondió de una manera casi visceral diciendo ¿por qué siempre están metidos en mis asuntos? Bla, bla, bla. Obviamente había tocado un tema sensible, por lo que nuestra conclusión general fue que él y Lori debían haber terminado y simplemente no quería hablar de ello. No queríamos presionarlo y de alguna manera lo dejamos hacer para que pasara a otra cosa, pero durante el mes siguiente nuestro hijo lucía cada vez más deprimido, pasando más tiempo en su habitación. Solo salía para ir a la escuela o comer, para luego retirarse a su pequeña cueva de chicos. Como dije, pensamos que era porque había roto con su novia por internet. Pero una vez, mi esposo pasaba por su habitación y escuchó claramente que hablaba con alguien. A través de su pequeño chat de voz en Discord, se dirigía a ella llamándola bebé, y, en un momento dado, incluso escuchó a Lori. Al parecer todavía estaban en contacto en ese momento, pero siempre supusimos que tenían problemas relacionales, añadiendo el hecho de que estaban a miles de kilómetros el uno del otro. Sé que las relaciones a larga distancia casi nunca funcionan, incluso cuando las personas están a solo unos pocos estados de distancia, pero estos niños tenían un océano entero que los separaba. Solo Dios sabe cuán duro debió haber sido para ellos. A pesar de eso, aprendimos que ese no era exactamente el problema, sino que era algo mucho más oscuro. Como dije, nuestro hijo parecía volverse cada vez más deprimido durante el mes. Y era tan grave que en un momento dado, mi esposo y yo consideramos hacer que viera a un terapeuta o algo similar, para sofocar el problema en sus inicios antes de que se convierta en algo menos fácil de manejar. Pero de repente, de la nada, comienza a mejorar psicológicamente, se ve mejor, de repente se siente más curado y se vuelve considerablemente más sociable. Se mostraba entusiasmado con la idea de pasar más tiempo con nosotros, algo inusual para un chico de 16 años. No es que nos moleste, nos hace mucho bien verlo sentirse mejor. Y pensamos que probablemente encontró a otra chica, o que finalmente eliminó el arroz de su vida para pasar a otra cosa. Este comportamiento soleado dura aproximadamente una semana, hasta que un sábado, después de tomar su almuerzo, no lo volvimos a ver durante todo el día. Al final de la tarde, mi esposo y yo subimos a su habitación, golpeamos su puerta y le preguntamos a nuestro hijo si está bien. Mi esposo vuelve al salón y me dice que no obtuvo respuesta, incluso después de golpear la puerta. Luego me preguntó si lo había visto salir de la casa durante el día y le respondí que no, y que si hubiera ido a casa de un amigo o algo así, seguramente no me lo habría hecho saber. Mi esposo se encogió de hombros, me dijo que tenía dolor de cabeza. Entonces fue al baño del sótano para tomar una aspirina del botiquín. Pero de repente lo escucho saltar en el pasillo y subir las escaleras. Sus pies hacían bum 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 mientras se apresuraba hacia la habitación de mi hijo. En ese instante estoy muy confundida y me pregunto, ¿qué sucede? ¿Dónde estoy? De hecho, puedo ver el baño de la planta baja, y lo que veo me congela la sangre. Normalmente guardábamos todos nuestros analgésicos y otros medicamentos en un pequeño botiquín de plástico. Manteníamos esa cosa llena hasta el borde. Pero ahí estaba, en el suelo del baño, casi vacío, y como mi marido antes que yo, comprendí lo sucedido. Corrí hasta el cuarto de mi hijo y encontré a mi esposo inclinado sobre su cama, sacudiéndolo como para despertarlo. ¿Me escuchas? Despierta, despierta.
Había un charco de vómito en la cama, al lado de su cabeza, y él estaba completamente inconsciente. Incluso había cajas de pastillas vacías en el suelo al lado. En cuanto entré, mi esposo corrió abajo para llamar al 911, y yo tomé el control. Sacudiéndolo y rogando que abriera los ojos, las pantallas de computadora eran la única luz en la habitación. Así que, en un momento dado, eché un vistazo y vi una de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. En la pantalla había una ventana de webcam proveniente de Discord, del cual ya he hablado, y mostraba el cuerpo de una joven que estaba balanceándose en el aire. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba viendo, y cuando finalmente entendí, casi derrumbo la casa con mis gritos. Estaba suspendida de algo. Por supuesto, intenté no mirar. Realmente intenté concentrarme solo en mi hijo, mientras mi esposo corría hacia la habitación. Con los servicios de emergencia al otro lado de la línea, debería haberle dicho que no mirara, pero estaba demasiado desesperada. Apenas podía hablar cuando regresó a la habitación y comenzó a describir el estado de nuestro hijo a la otra persona. Al otro lado de la línea, hablaba cuando repentinamente hizo lo mismo que yo, y se volvió hacia la pantalla de la computadora, donde el cuerpo de la joven permanecía suspendido en el aire. Mi esposo está allí, completamente inmóvil, y deja de hablar por teléfono. Permanece en ese estado el tiempo suficiente para que pueda escuchar al despachador decir: «Señor, ¿está ahí, señor?». En ese momento, sale de su ensimismamiento y continúa hablando con la persona de emergencias. En ese momento, tuvo el reflejo de apagar la computadora. Incluso tuvo tiempo de dar la dirección de la chica a los servicios médicos para que fueran a su casa. Nuestro hijo fue llevado al hospital. Rápidamente le hicieron un lavado de estómago. Pasamos toda la noche esperando en el área de visitantes, y cuando un médico vino a vernos para una actualización del estado de nuestro hijo, mi corazón comenzó a latir desbocado mientras me preparaba para lo peor. Pero afortunadamente lo llevamos al hospital justo a tiempo y las enfermeras pudieron hacerle un lavado de estómago y administrarle los medicamentos necesarios para contrarrestar los efectos de lo que ya había tomado. Sobrevivió por poco. Pero lo mismo no se podía decir de la chica en la computadora. Esa Lori, la chica con la que había estado en una relación a distancia durante tanto tiempo. Cuando nuestro hijo despertó y nos vio en la habitación del hospital, se echó a llorar. Se disculpó una y otra vez y todos lloramos juntos. Luego comenzó a contarnos lo que había sucedido y honestamente no podía creer lo que estaba escuchando. Resultó que habían formado una especie de asesinato. Justo cuando comenzaba a mejorar y a sentirse mejor, nos dijo que él y ella habían encontrado una solución para escapar de estos dolores que los atormentaban. Estaba dispuesto a todo por ellas. Después de eso, decidimos prescribirle un terapeuta y ahora está mucho mejor. Decidimos no monitorear sus actividades en línea, ya que siempre encontraría una forma de ocultarlas. Pero aún así, tomamos la precaución de no dejar su computadora en su habitación. Y desde entonces, mi esposo y yo hemos hecho un esfuerzo para descubrir un poco lo que se esconde en Internet. Y créanme, hay días en los que hubiera preferido no haberlo hecho. Porque, Dios mío, hay cosas horribles. Cosas que desearía nunca haber visto y que nunca podré sacar de mi cabeza. Solía jugar a Insurgency Sandstorm con un grupo fijo de chicos y algunas chicas, y nos organizábamos usando un servidor Discord. La gente iba y venía con el tiempo, pero había algunos de nosotros que manteníamos contacto bastante frecuentemente fuera de las organizaciones de sesiones de juego. Y nos hicimos muy buenos amigos. Insurgency, para quienes no lo hayan probado, es uno de los shooters militares hiperrealistas más interesantes, especialmente Insurgency Sandstorm. En su mejor momento, absolutamente aterrador. No digo que tuviéramos algún tipo de vínculo fraternal, y sé que solo es un videojuego. Pero, como decía, un puñado de nosotros terminó convirtiéndose en muy buenos amigos y formando lazos de amistad, gracias al arduo trabajo en equipo para ganar rondas. Sin mencionar el sudor en las manos durante los combates alimentados por la adrenalina. Uno de ellos era un chico llamado Colin. Un día, Colin nos dijo que no podría jugar a Insurgency por un corto tiempo, porque había aceptado un trabajo donde enseñaba inglés como lengua extranjera en Indonesia. Quería viajar un poco desde hace algún tiempo, pero no tenía mucho dinero, y estar calificado para enseñar le dio la oportunidad de ver regiones del mundo exóticas, mientras estaba siendo pagado. Nos decepcionó mucho escuchar la noticia. Era un francotirador increíble, y varias veces cuando estábamos atrapados por un enemigo ametrallador, los disparos se detenían de repente, seguidos de una pequeña risa de Colin que gritaba «¡Toma eso!», con su pequeño acento escocés.
Absolutamente lo amábamos por esos momentos, pero aún así estábamos muy felices por él. Y como prometió quedarse en el servidor de Discord, podríamos mantenernos en contacto y escuchar historias de sus aventuras en ese país exótico. Así que pasaron unos meses y escuchamos las historias de sus viajes. Todo mientras nos actualizaba con fotos de la exploración de algunas partes remotas de Indonesia. Pero son las fotos de él con los estudiantes de la escuela donde enseñaba las que realmente me hicieron sonreír. Parecía que se estaba divirtiendo como un loco. Sobre todo cuando vimos videos de él enseñando a los niños frases oscuras en inglés, y eso no fue todo. De vez en cuando, escuchábamos a algunos de los niños repetir estas frases con un acento escocés. Y la idea de un grupo de niños indonesios, todos aprendiendo inglés con un acento de Edimburgo, era absolutamente hilarante para nosotros. Quiero decir, imagina a un estadounidense saludando a un compañero indonesio o algo para escuchar: ¿cómo estás, amigo? Yo estoy perfecto. Y esa respuesta me hace reír tanto hasta ahora. Y luego, en septiembre de 2018, me desperté al escuchar la noticia de que había habido un terremoto en la costa de Indonesia, provocando así un terremoto que desencadenó un tsunami masivo que destruyó enormes partes del país. Inmediatamente pensé en Colin y salté a Discord usando la aplicación de mi teléfono. Inmediatamente le envié un mensaje preguntándole si todo estaba bien y esperando que no hubiera sido atrapado en el tsunami. Había una marcada diferencia horaria de 7 a 8 horas entre el Reino Unido y el sudeste asiático. Y sucedía que Colin no respondía durante horas. Por lo tanto, el hecho de que no respondiera de inmediato no era una gran preocupación para mí. Pero el problema es que no me respondió en todo el día, hasta el punto en que comencé a expresar mis preocupaciones a otros chicos del servidor. Al compartir la noticia del tsunami con ellos, mencioné que estaba preocupada de que Colin hubiera sido atrapado en el tsunami. Sabíamos, según las noticias, qué región de Indonesia había sido afectada, pero no sabíamos exactamente dónde estaba Colin. Solo sabíamos que estaba en una de las zonas remotas y que no siempre tenía acceso inmediato al Wi-Fi. Otra razón para preocuparnos. Pero tampoco respondió al día siguiente, ni al día después de eso. Y llegamos a un punto en el que había pasado una semana y no teníamos noticias de él. Nadie había visto a Colin incluso en línea desde que tuvimos noticias del tsunami. Fue en ese momento cuando empezamos a preocuparnos de verdad. Y a medida que pasaban los días, más nos asustaba la idea de que algo grave le hubiera sucedido. Fue en ese momento cuando comencé a revisar algunos de los mensajes que había enviado. Durante el mes anterior había viajado por toda Indonesia y pasó sus primeras semanas en la capital, Jakarta, que no fue afectada por el terremoto ni por el tsunami que lo siguió. Pero luego descubrí que había viajado a un lugar llamado Palu, para enseñar inglés allí. Y por lo que entendí, eso es donde estaba, en el momento del desastre, cuando golpeó. Luego busqué en internet el nombre del lugar para encontrar historias sobre el tsunami y descubrí que era uno de los lugares más afectados. Por el destructivo tsunami que aparentemente alcanzó 23 pies de altura, 23 pies de agua impetuosa que destruyó prácticamente todo a su paso y causó la muerte de más de 15,000 personas. Y muy probablemente Colin había sido uno de ellos. Estábamos devastados. Pero lo peor es que, incluso hasta el día de hoy, aún no tenemos noticias. Ustedes conocen muy bien a Colin, pero mantenía su vida personal y en línea bastante separada. Por lo tanto, nunca supimos su apellido o los nombres de los miembros de su familia. Por lo tanto, no es como si pudiéramos ponernos en contacto con ellos para saber si realmente había muerto o no, o para ver si había arreglos funerarios, si realmente había perecido durante el tsunami. Pero creo que el hecho de que incluso ahora su cuenta de Discord esté inactiva es una prueba de que realmente perdió la vida allí. Quizás esté bien y simplemente nunca se tomó la molestia de volver a Discord. Quizás su encuentro con la muerte le hizo darse cuenta de que los videojuegos eran solo una pérdida de tiempo o algo así. Pero creo que es solo un sueño que me estoy haciendo. En el fondo sé que probablemente ya esté muerto. Solo espero que ahora esté en paz y que toda su familia esté bien. Descansa en paz, Colin. Siempre te extrañamos. Ay... Hace unos años conocí a una chica en Tinder con quien tuve una gran conexión. Fuimos a tomar un café. El café terminó convirtiéndose en bebidas y las bebidas terminaron haciendo chispas. De repente nos vimos envueltos en un torbellino de romance. Nos mensajeábamos constantemente cuando estábamos separados, fantaseando con irnos de vacaciones juntos. En resumen, todas las cosas que hacen los jóvenes cuando tienen una nueva relación llena de pasión. Pero un día, cuando pensaba que las cosas no podían ser más perfectas, ella me hace sentar con la clara intención de tener una conversación seria.
Pensé que era algún tipo de ruptura, así que me preparé para lo peor. Pero afortunadamente no fue tan grave como temía, solo fue un poco extraño para mí, fuera de lo común. Ella me dijo que era poliamorosa. En ese momento no tenía idea de lo que eso podría significar. Entonces la miré fijamente, con una expresión confusa en mi rostro, lo que la llevó a explicarme qué es el poliamor. No era un término muy común, pero en resumen, significa que compartes una relación amorosa con varias personas a la vez. Dijo que podía comprometerse conmigo, pero que debería ser libre de ver a otras personas, incluso si es de manera menos seria. Siendo joven, estúpida y totalmente encantada por él, acepté. Y terminó siendo la peor decisión que jamás he tomado. Comencé diciéndole que podía hacer lo que quisiera, pero solo con la condición de que no me hablara de todo eso. Aceptó, pero con el tiempo empecé a sentir celos. Intentó solucionarlo presentándome la aplicación que utilizaba para encontrar otros tipos de poliamorosos para conocer. Algo que se llamaba Discord. Aparentemente se utiliza principalmente para comunicarse en los videojuegos, pero aprendí que la gente también usa esta cosa para hacer todo tipo de cosas extrañas, incluyendo citas. La chica me dice que soy bienvenida en el servidor del que es parte y que busque a alguien abierto a algo ocasional. Pensé que estaba bien, así que lo hice. Creé una cuenta y ella me invitó a un pequeño servidor que se llamaba inocentemente La Granja, aunque no tiene absolutamente nada que ver con nada agrícola. Así que, al invitarme, la chica me presentó como su compañera y pidió a algunos miembros que me acompañaran a través de todos los diferentes canales y todo eso. En realidad eran bastante agradables. Me hablaban de algunos de los elementos de la poligamia y me elogiaron por la amabilidad de la chica con la que estaba, lo cual, no sé, de alguna manera me reconfortó y me hizo sentir mejor. Comencé a hablar con otra chica en el servidor. Tenemos buena química, pero no me veo yendo más allá con ella. De hecho, solo lo hice para hacer feliz a la chica que estaba viendo, y al parecer la hizo muy feliz. Y gané muchos puntos de lealtad, así que todo está bien que acaba bien, ¿verdad? No, aproximadamente una semana después de estar en Discord, recibí un mensaje de alguien que al principio pensé que era otra chica. Intercambiamos saludos e iniciamos una pequeña conversación. Luego recibí un mensaje con una foto. Resulta que no era una chica en absoluto, era un chico. La foto era del tipo que definitivamente no quería ver. Dejo el contenido a su imaginación. Solo imagina la peor cosa posible que un pervertido podría enviarte por internet y lo has acertado. La foto seguía con una propuesta sexual que involucraba a mi novia y a mí. Simplemente ignoré los mensajes suponiendo que el tipo sería expulsado del servidor por violación de las reglas u otra cosa. Finalmente se lo conté a mi novia. Sin embargo, ella no pareció reaccionar de la misma manera que yo. De hecho, ella decía que había estado hablando con él durante un tiempo y que normalmente era perfectamente amable y educado. Y que yo estaba haciendo un escándalo de la nada, alegando que simplemente estaba celoso, etc. Le dije que me sentía muy incómoda con la idea de tener un trío y que no quiero tener nada que ver con eso. Pero una vez más, ella tiene derecho a hacer lo que quiera, siempre que yo no deba escucharlo. Este drama se calmó. Y pensé que era el fin de todo esto, pero no fue así en absoluto. Un mes después, las cosas siguen siendo igual de fuertes con la chica, y mientras estaba afuera, haciendo las compras, noté algo que llamó mi atención. Es algo a lo que no prestamos atención, a menos que nos suceda. Normalmente, los clientes de una tienda de comestibles toman un carrito o canasta al entrar. Aquellos que solo necesitan 1 o 2 artículos entran y salen rápidamente en apenas 1 minuto. Recuerdo haber visto a un tipo caminando de un lado a otro en los pasillos, sin nada en las manos. Me pregunté qué estaría haciendo ese tipo aquí. No hacía nada demasiado raro, así que continué. Pero cada vez que recogía cosas de los estantes, lo veía caminando de un lado a otro por el pasillo. Y a veces, incluso hacíamos contacto visual, nada demasiado aterrador, solo una mirada ocasional. Pero esto me sucedió una y otra vez, hasta el punto de que me pregunté, ¿me está siguiendo? En fin, hago mis compras, termino y camino hasta mi apartamento, olvidando lo que pasó. Horas después, estoy en mi apartamento sola, relajada y comiendo una abundante cena china a domicilio de un restaurante local. Pero escucho ruidos de pasos pesados en las escaleras, fuera de mi apartamento. Nada inusual en realidad. Luego la puerta de entrada del apartamento hace boom, temblando por un impacto en la puerta del otro lado. Al principio creí que era un vecino, así que grité, ¿qué haces, tío? Pero no obtuve respuesta. Otro golpe fuerte contra la puerta. No intentaba llamar mi atención, sino entrar a la fuerza.
Estaba a punto de salir de mi piel, pero instintivamente agarré mi teléfono para marcar el 911. Corrí a mi cuarto, me arrodillé frente a la caja fuerte bajo la cama, donde guardaba mi calibre 40. Le dije al despachador lo que estaba pasando y ella me respondió que los policías estaban en camino. Sin embargo, desconocía cuánto tiempo me quedaba antes de que lograra entrar. Regresé al pasillo con mi pistola bloqueada y cargada. Grité que la policía venía mientras apuntaba a la puerta, pero eso no disuadió a quien estaba del otro lado. Simplemente continuó golpeando la puerta de entrada, y con cada golpe tenía la impresión de que mi puerta estaba cada vez más a punto de ceder. Solo cuando dije, tengo un 40 aquí, amigo, no me obligues a usarlo, los golpes se detuvieron. Y en ese mismo instante también se oyen las sirenas acercándose. Luego, escucho otros pasos pesados en la escalera exterior y todo queda en silencio nuevamente. Un poco más tarde hice mi declaración a los policías que llegaron y mi teléfono en la mano. Recibí una notificación de mi novia diciendo, lo siento. Después de que se fueron los policías, la llamé y le pregunté por qué lo sentía y si habíamos terminado. Mientras me respondía sollozando, entendí algo que me apretó la mandíbula. Aquí hay un resumen de lo que me dijo. Dijo que estaba saliendo con el chico que me había enviado la foto indeseable, que al parecer se había vuelto súper raro. Le dijo que debía terminar conmigo porque quería tenerla como su pareja principal. Empezó a decir que no estaba de acuerdo con la poligamia, que yo no era bueno para ella y bla bla bla. Luego se tornó agresivo al hablar del tema. Ella lo echó y le dijo que nunca más la contactara. Este tipo venía de una ciudad del otro lado y mi novia pensaba que simplemente iba a regresar en coche, pero no lo hizo. Al parecer, él había obtenido suficientes datos sobre mí de su parte. Posiblemente revisó su teléfono para obtener mis fotos y encontrarme. En ese momento lo comprendí. Era él en la tienda de comestibles, y era él quien me había seguido hasta mi apartamento. Luego esperó hasta que oscureciera para intentar entrar a la fuerza. Para hacer Dios sabe qué, enfrentarse a mí, golpearme, matarme. Solo Dios sabe qué tenía la intención de hacer. Eso de la poligamia no solo me hacía sentir celoso, me ponía en peligro. Si este tipo hubiera sido un poco más paciente, si hubiera esperado a que yo sacara la basura o algo así, probablemente ya no estaría aquí escribiendo mi experiencia. Eso me asustó mucho. Imagino que ustedes habrían reaccionado igual. La chica y yo terminamos al poco tiempo. Estaba triste, pero esa experiencia fue fatal para nuestra relación. No podíamos volver atrás. Nunca más volvimos a hablar después de eso. Pero le dije que le dijera a ese tipo desagradable que habíamos terminado y que ya no quiero estar involucrada en esto. Que me deje en paz si no quiere volver a su ciudad en un ataúd. Ahora, solo escuchar hablar de Discord o simplemente escuchar su nombre me deja un mal sabor. Y sé que hay personas que usan internet para cosas peores de lo que yo he experimentado. Hace unos años era parte de un servidor de historias de terror en Discord. Era un lugar donde la gente podía compartir historias personales aterradoras que les habían sucedido, y por un tiempo, honestamente, fue muy divertido. Muchas historias parecían inventadas, generalmente involucrando cosas como vi una sombra al pie de mi cama y otras sacadas de una mala película de terror. Pero de vez en cuando alguien compartía una historia que no tenía nada de sobrenatural, que era lo suficientemente natural como para creer en ella, y estas historias eran realmente espeluznantes. He leído muchas historias seriamente aterradoras y cosas que te ponen los pelos de punta en sus servidores, pero he olvidado muchas con el paso del tiempo. Probablemente porque, aunque eran aterradoras, no eran lo suficientemente perturbadoras como para dejar secuelas. Pero había una historia en particular que no olvidé, porque realmente me hizo estremecer al leerla. Espero que este usuario me permita compartir su historia. Y si escuchas esta historia, me gustaría que pudiera hacerme saber en los comentarios si cometí un error, porque ya te advierto, te cuento esto de memoria. En resumen, el usuario comenzó su relato afirmando que su historia no era una mera invención, y que, incluso si eran bastante jóvenes cuando sucedió, solo pensar en escribir sobre el tema como adulto era una experiencia bastante estresante para ellos. Continuaron explicando que sus primeros años estuvieron marcados por la tragedia de la muerte de su padre, quien murió cuando eran muy jóvenes, debido a una sobredosis. Entonces fueron criados por una madre soltera que vivía en un pequeño apartamento justo al final de la calle, al lado de la casa de su abuela. Su madre obviamente intentó tener citas para intentar hacer lo correcto, y para hallarles un buen padrastro que les dé una figura paterna en su vida. El incidente en cuestión ocurrió cuando ella estaba en una cita. Naturalmente, era su abuela quien venía a cuidarlos en cualquier momento que su madre necesitaba salir a un lugar donde no podía llevarlos con ella. Por lo tanto, la abuela estaba trabajando la noche de su cita. Aunque no era lo ideal,
El usuario se quedó solo, sin supervisión, cuando debía tener 10 o 9 años. Pero el narrador rápidamente tranquilizó a los miembros del servidor, diciéndoles que era la época en que Yoguillo era popular, mientras tuvieran sus tarjetas en una caja con un conjunto de dibujos animados para entretenerlos. Estar solos por un par de horas no les resultaba un problema. No iban a deambular por el apartamento o portarse mal mientras sus preciados Yoguillo los entretenían. Pero en un momento de la noche, estaban sentados jugando con sus cartas y viendo la televisión cuando escucharon golpes en la ventana. Recuerda que vivían en la planta baja del apartamento, así que cualquiera podría simplemente acercarse y empezar a golpear en la ventana de cristal. No era necesario saltar o escalar, por lo que no había nada particularmente preocupante o aterrador en que alguien golpeara la ventana de cristal. El contador se levanta, camina hacia la ventana y retira las cortinas, revelando el rostro de un completo desconocido. No su abuelo ni su tío, sino realmente un perfecto desconocido. Sorprendidos y confundidos, se alejaron de la ventana, dejando que las cortinas se deslizaran hacia adentro. Pero eso, antes de dar paso a un horrible ruido de vidrio roto. Los fragmentos cayeron sobre la alfombra y el suelo frente a ellos, luego de 2 golpes que enviaron más pedazos brillantes. En ese momento, simplemente tiraron su tarjeta Yoguillo al suelo y huyeron corriendo hacia la puerta trasera del apartamento, hacia la casa de su vecino. Golpearon la puerta en un estado de terror absoluto, mientras miraban por encima de sus hombros. Ocasionalmente, verificaban que el misterioso depredador no los siguiera. Afortunadamente, los vecinos abrieron la puerta y se tomaron el tiempo para tranquilizar y calmar al narrador para que les contara la historia completa. Naturalmente llamaron a la policía, quienes se apresuraron a venir, ya que obtuvieron la descripción de la casa y del allanamiento en curso. El vecino decide luego llamar a la madre del narrador para darle la mala noticia. Inmediatamente se apresuró a la casa para consolar a sus hijos aterrados. Después, el vecino y la madre del narrador los escoltaron de vuelta al apartamento. Mientras los policías aún buscaban en la propiedad y los alrededores cualquier signo de intento de intrusión. Luego, un policía se acerca a la madre y le muestra algo en una bolsa plástica transparente. La madre mira fijamente la bolsa, palidece, se arrodilla y abraza fuertemente a nuestro contador, tratando de contener las lágrimas. Mientras los vecinos gritaban, «Oh, Dios mío». La familia terminó quedándose una semana en la casa de la abuela esperando la reparación de la ventana, lo cual fue muy largo para una reparación de ventana. Y si crees que seguramente quería estar lejos de casa el mayor tiempo posible, seguramente tienes razón. Nuestro narrador tenía sospechas desde hace un tiempo, pero eran demasiado jóvenes para entender las implicaciones de lo que había sucedido. No comprendieron la magnitud del peligro que habían experimentado esa noche, cuando su madre les explicó que después de esa noche, no solo se había reemplazado la ventana, sino que todo el apartamento había sido equipado con nuevas cerraduras increíblemente robustas, cámaras de circuito cerrado de televisión y casi todo lo que una habitación de seguridad podría contener. Todo eso fue pagado por nuestros abuelos. La familia entera estaba aterrada. Y todo esto se debió a la prueba que los policías le mostraron a mi madre esa noche. La pequeña cosa en el plástico transparente que la paralizó en su lugar, luego la hizo abrazar fuertemente a sus hijos. Lo que había en esa bolsa de plástico era una fotografía. La fotografía de un niño durmiendo pacíficamente en su cama. Y ese niño era nuestro contador. La madre le contó mucho más al contador cuando él era más viejo, afirmando que la foto no pudo ser capturada mucho antes del intento de robo. Algo sobre las sábanas de la cama que era bastante nuevo, o algo así. O una nueva corte de pelo que el chico acababa de tener. Olvidé ese detalle. En resumen, un detalle así dejó en claro que el intruso había entrado al apartamento de alguna forma, quizás solo una semana antes. Tomando así una foto del joven narrador mientras dormía, solo puedo imaginar lo que debió haber hecho con muchos otros niños también. Creando su pequeño catálogo de posibles víctimas, consultándolo durante horas antes de decidir a quién le gustaría más. Creo que eso es lo que más me aterró cuando leí su historia. La idea de que el intruso había desarrollado este perverso gusto por ellos y que debía ser tan fuerte que era incapaz de resistir su impulso. O cualquier tipo de deseo, retorcido o enfermo, que los haya impulsado a romper esa ventana esa noche. La familia solo se sintió segura cuando escucharon la noticia. Que la persona, cuyo perfil se parecía extrañamente al de la víctima, había sido atrapada por la policía y encarcelada después de ser extraditada a otro estado. Pero mantuvieron todo esto en secreto a nuestro narrador hasta sus últimos años de adolescencia. No hay más detalles. Después de eso, no hubo una gran conclusión. Solo que era algo que lo había atormentado durante años. Nunca he leído algo tan horrible como eso en un servidor de Discord. Y todo lo demás me pareció inofensivo en comparación. Dejé de leer poco tiempo después. Es curioso que a veces busquemos cosas aterradoras solo para sentir un escalofrío, pero terminamos realmente traumatizados.
No por las pequeñas historias de esqueletos, no, sino por cosas que fácilmente podrían haberle ocurrido a cualquiera de nosotros.